vamos a dar inicio a la octava parte del tema, la naturaleza de Cristo, donde tendremos más citas de Ellen White que terminan de confirmar todo lo que hemos venido presentando hasta ahora, más gracias a haber visto lo anterior podremos llegar a comprender lo que nos dice también en alguna de estas otras citas para no caer en malinterpretaciones. Y vamos a empezar con un texto bíblico que nos va a dar una gran luz y que tiene que ver mucho también con alguna de las citas de Ellen White, que nos dará una comprensión que a veces quizás aún no habíamos captado. Vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos una vez más para que seas tú el que nos vayas guiando a toda la luz, a toda la verdad. Que el Espíritu Santo haga esta función en nosotros de un modo claro. Quita de nosotros todo preconcepto, todo prejuicio y ayúdanos a poder entender, a poder vivir y a poder compartir tu palabra del modo adecuado, sin llevar a confusión a nadie y en consecuencia, tristemente a la perdición. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como es habitual, mostramos dos imágenes. Una es la de portada de la naturaleza de Cristo, aquí lo veis, el momento en que, bueno, es ilustrativa de cómo Jesús estaba orando en un momento vital, no solo para su existencia, porque él iba a encarar el fin de su existencia humana aquí en la tierra, sino para la existencia de toda la humanidad, la salvación en juego de todo el mundo. Y vemos que en la imagen aparece que no está solo. Alguien llegó también a estar con él durante esos momentos. Y era un ángel especial, desde luego. Pero también hay otra ilustración que está a mi espalda, que ahora podréis ver de lleno en vuestras pantallas, y es algo hartamente conocido. ¿Qué secuencia es esta? La resurrección de Lázaro por parte de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con la naturaleza de Cristo? En principio, a priori, uno pensaría, no le veo el qué, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo tiene mucho que ver, porque Ellen White misma nos va a clarificar algo al respecto. Pero el propio texto bíblico, que es el que vamos a ver ahora y nos vamos a centrar en él, no nos va a dejar indiferentes para nada. Fijaos, cogemos el relato de Juan, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué curioso. Jesús no dice, uy, pues voy corriendo para allá, sino que espera 2 días sabiendo que Lázaro estaba enfermo. Y si piensas que se queda 2 días, ¿qué hará después? Partir para allá. ¿Para dar qué? Sanación, salvación. Recordemos que sanación y salvación es el mismo término bíblicamente hablando. ¿Por qué 2 días? Se tarda. Una vez más, ¿quién nos va a dar sanidad después de 2 días? Dice el texto de Oseas. Cristo en su segunda venida. Un día como un milenio, un día como 1000 años, dice Pedro. Era una enseñanza en retrospectiva, o mejor dicho, en toda una perspectiva a largo plazo, de lo que iba a acontecer con la sanidad de la propia humanidad, la salvación, el dar la vida. Pero mirad cómo él dice aquí que esa enfermedad no era para muerte, sino para gloria de Dios. ¿Y cómo terminó Lázaro? ¿Lo recordáis? Murió, ¿verdad? Si seguimos el relato,
Nos damos cuenta de toda esa situación que ya todos conocemos de sobra. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Las palabras de Jesús, que tantas veces hablaba y no le cogían el significado a lo que él les quería transmitir, y finalmente debe decírselo todo muy claramente. Pero ¿por qué Jesús tarda en llegar allí? Mirad cómo además nos va añadiendo el relato, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Curiosas palabras, ¿eh? ¿Cómo puedo decir eso? Pues también para participar de una resurrección. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. De todos estos datos numéricos ya hablamos en su momento sobre los temas de la fecha del retorno de Cristo. Pero mirad que ahora nos dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más volvía con el yo soy, las mismas palabras que utilizó cuando se presentó ante Moisés. Él daba evidencia que era él mismo creador y el mismo dador de la ley y el que cuidó de su pueblo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Estamos ante el versículo más corto de toda la Biblia, ¿eh? Jesús lloró. Que es cierto que muchas personas interpretan que Jesús llora por el sentimiento de haber perdido a un ser amado y ya está. No es esto, no es solo esto, va mucho más allá. Jesús lloró viendo, fijaos, cuando ve a todo el séquito alrededor que estaban tan entristecidos por la muerte. Y Jesús, en perspectiva, tiene que Él es la solución y ve el horror que ha causado el pecado en el ser humano por haber aceptado la transgresión al lado de Satanás. Y Él se conmueve porque Él ve esa situación, pero Él sabe que puede arreglarlo. Y ahora vamos a ver la prueba de que Él es capaz de arreglarlo. Dijeron entonces los judíos, cuando lo vieron llorar, mirad cómo le amaba. No terminaban de entender, ¿eh? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea que de dormir no dormía, estaba muerto y se estaba pudriendo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y esto lo estaba oyendo la gente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y imaginaos, Jesús, que era en sí el templo, y lo que el templo simbolizaba, que era Jesús, y les importaban más las 4 piedras y su estatus que el mismísimo Salvador. Cuesta entender, pero es la realidad. Y desecharon a Cristo. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Incluso Jesús utilizando al sumo sacerdote, quien estaba totalmente fuera de lugar. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es una escena que diréis: bueno, ¿esto qué tiene que ver con la naturaleza de Cristo? ¿Por qué Jesús no va de inmediato a dar vida a Lázaro, o va antes para evitar su muerte? Fijaos que todo, él mismo lo dice, Jesús, sirve para dar gloria a Dios y para que vean que Él es la resurrección y la vida en definitiva, y que crean que habrá resurrección al fin de los tiempos. Él da la vida y Él es Dios. Pero aún y así, ¿podremos sacar alguna otra lección de todo esto? Hemos visto cómo esa espera de Cristo para ir nos estaba dando el mensaje también de su retorno para darnos sanidad, salvación. ¿Tendrá que ver esto algo con el tema de la naturaleza de Cristo, la auténtica y la falsa? Pues ya lo veremos en una cita de Ellen White. Mientras tanto, vamos ahora a entrar en esas citas de Ellen White que hemos recopilado para mostraros aquí, una vez más, el apoyo de todo lo que estamos diciendo como evidencia real de cuál es la auténtica naturaleza de Cristo, y no lo que, por desgracia, tantos se han tragado y se siguen tragando y siguen dañando a otros contando lo que no es correcto, y por tanto llevándolos a la perdición y no a la vida. Carta 97 de 1898, Ellen White escribe: nació sin mancha de pecado, pero vino a este mundo como miembro de la familia humana. Por tanto, vino como cualquier ser humano, sí, pero sin mancha de pecado nació. Y ahora, una vez más, ¿alguno de nosotros ha nacido sin mancha de pecado? No. Por tanto, ¿era igual que nosotros o semejante? Semejante. Una vez más, si es que las definiciones salen por sí mismas. ¿Cómo podía ser Jesús con mancha de pecado? Si ya hacía, por orden de él mismo en el Antiguo Testamento, que los corderos fueran presentados sin mancha, porque si tenían una mancha no podían entrar para ser sacrificados y representarle a él cuando viniera como humano. ¿Os dais cuenta de lo absurdo de con solo un razonamiento se tumba todo? Pero bien, veamos más. Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza.
¿Se puede ser más claro? Pedía con poder, por supuesto, pero no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Por tanto, ¿era igual que nosotros? No, era semejante. Pero provisto de debilidades similares, claro, porque tenía cuerpo humano con una naturaleza que arrastraba los 4.000 años de pecado de entonces. Bueno, ¿tanto cuesta entender esto? Para que sigan dando la vuelta a lo que es tan claro algunas personas. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Imaginaos qué tipo de agonía sería que sin esa ayuda no se hubiese salido. Cristo es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo, no es nuestro igual, es nuestro ejemplo. ¿Los ministros de Cristo son tentados y fieramente abofeteados por Satanás? Así también lo fue el que no conoció pecado, Jesús. Se volvió a su Padre en estas horas de angustia. ¿Y qué deberemos hacer nosotros ante las horas de angustia? ¿No deberemos volvernos también al Padre? Vino a la tierra para proveer un modo por el que pudiéramos encontrar gracia y fortaleza para ayudarnos en cada momento de necesidad, al seguir su ejemplo de orar frecuente y sinceramente. Era nuestro ejemplo. Si los ministros de Cristo imitan este ejemplo, serán imbuidos de su espíritu y los ángeles ministrarán en su favor. Qué importante el tema de la naturaleza de Cristo. Para que los ángeles ministren en nuestro favor, debemos ir en consonancia con la verdad también en esto. De lo contrario, toda la labor que se estará haciendo contra la auténtica naturaleza de Cristo minará realmente lo que se debe hacer. Y no van a ser los ángeles de Dios los que estarán ministrando a nuestro favor, sino los diablos. Cambia mucho, ¿eh? Los ángeles ayudaron a Jesús, mas su presencia no facilitó su vida ni la libró de duras luchas y fieras tentaciones. ¿Hacen lo mismo con nosotros los ángeles? Pero él tuvo que pasar también por ahí, ¿eh? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, no nuestra igualdad, pero sin pecado. No cayó. Nosotros sí. Libro a fin de conocerle. Extraído de Youth Instructor, de 1898. Su inclinación a lo recto era una satisfacción constante para sus padres. O sea, que el niño Jesús le daba por hacer trastadas, nunca. Ni desde su nacimiento, ni desde que fue creciendo, nunca. Su inclinación a lo recto era natural en él. ¿Por qué? Porque era sin pecado. Y fue así desde su inicio. ¿Y sus padres cómo se sentían al ver su hijo con una inclinación a lo recto? Ahora imaginaos que habéis tenido hijos todos, y que vosotros también habéis sido hijos de alguien, evidentemente, porque no sois del Espíritu Santo, ¿eh? Habéis tenido padre, como yo, ¿eh? El Espíritu Santo, y Dios nos hará de padre, pero en plan celestial, no en plan físico. ¿Y qué sucede? ¿Han tenido nuestros padres o nosotros satisfacción con nuestros hijos o con nosotros mismos porque han visto que siempre hemos hecho lo recto o ellos han hecho siempre lo recto? No. Jesús sí. ¿Semejantes o iguales? Gran diferencia, ¿eh? Y aún hay personas que no quieren ver. Bueno, pues avancemos, seguimos, a fin de conocerle. De la Review and Herald de 1892 está extraído. En su humanidad, Cristo fue probado por tentaciones tanto más grandes y con mayor energía persistente de lo que es probado el hombre por el maligno. Me detengo aquí. De lo que es probado el hombre por el maligno. El hombre, cualquiera de nosotros, somos probados con tentaciones, sí, todo lo que queráis. Pero dice que él fue probado más que nosotros, con todo más grande que a nosotros nos va a tentar el diablo. ¿Y cómo termina? Así como su naturaleza es superior a la del hombre. Claro,
Evidentemente. Es que huelgan comentarios. Nosotros no somos iguales a Jesús. No se nos puede tentar en la misma magnitud, porque de nosotros no puede salir ninguna divinidad que haga milagros, que convierta las cosas en otra sustancia. Jesús era capaz de poder hacer todo esto. Por tanto, no nos puede tentar por ese camino. Aunque, eso sí, la filosofía que Satanás sigue inculcando en muchos es que, como somos igual a Cristo, por tanto, ¿qué? Somos dioses. ¿Os dais cuenta dónde lleva este falso concepto de la naturaleza de Cristo? A decir, solapadamente, que somos dioses. Dioses tal cual como Cristo. Y la gente que está siguiendo esas doctrinas no se dan cuenta y están cogiendo conceptos espiritistas de arriba abajo. Y luego querrán ser salvas. Pues vaya problemón. Mi vida hoy, que es una matutina. Jesús era santo y puro. Sin embargo, fue tentado en todo como nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. Nos dice prácticamente lo mismo. Nuestra elevada vocación, la cadena de oro de la humanidad de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto lo escribe el apóstol Pablo, Hebreos 4:15. Y mira qué escribe Ellen White. La manera en que Cristo obedeció y venció es la de un verdadero ser humano. ¿Era humano de verdad o no? Sí. Según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. Vaya cita, ¿eh? Todo lo que hemos venido mostrando y debatiendo durante todas estas charlas, ya en los tiempos de Ellen White sucedía, evidentemente, y Ellen White es necesario que aclare todo esto. Y nos lo dice, según nuestra conclusión, cometemos muchos errores debido a nuestro erróneo concepto de la naturaleza humana de nuestro Señor. ¿Y por qué decía ella esto? Porque ella había vivido como los pioneros adventistas, muchos de ellos venían de Conexión Cristiana, que era una religión cristiana que tenía conceptos que no eran correctos. Y gracias a Dios, con el paso del tiempo, de los años, pudieron darse cuenta que no creían correctamente. Pero eso estaba en sus días. Y aún por desgracia muchos utilizan esos escritos de los pioneros adventistas cuando ellos creían erróneamente en la naturaleza de Cristo para decir que esa es la verdad. Ellos recibieron la luz progresivamente, como tantísimas veces ha sucedido a lo largo de la historia con el pueblo de Dios. Si no queremos entender eso, seguiremos diciendo lo que no es verdad. Cuando le atribuimos a su naturaleza humana un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás, destruimos la plenitud de su humanidad. Él concede su gracia imputada y su poder a todos aquellos que lo reciben por fe. Por tanto, es nuestra ayuda, sin lugar a dudas. Un poder que no es posible que el hombre despliegue en sus conflictos contra Satanás. ¿No era nuestro ejemplo? Pues ese mismo poder es el que se nos confiere a nosotros. Él a su escala, nosotros a la nuestra. Es fácil de entender, ¿no? La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se requiere del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin un poder divino que pueda combinar con sus potencialidades humanas. Así sucedió con Jesucristo. Él podía confiar en el poder divino. No vino a nuestro mundo a dar la obediencia de un Dios menor a un Dios mayor, sino como hombre, para obedecer la santa ley, y de esta manera Él es nuestro ejemplo. ¿Os dais cuenta? Si no hubiésemos visto todo el resto de lo que hemos presentado anteriormente, muchas personas aíslan esto y sacan conclusiones totalmente erradas. Él no vino como un Dios menor para nada, Él vino como hombre. Y además Él seguía siendo Dios mayor tal cual. Pero como hombre, actuó como tal.
¿Y qué necesitaba? El apoyo divino, también, para salir adelante. Es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo no a revelar lo que Dios podía hacer, sino lo que un hombre podía hacer mediante la fe en el poder de Dios para ayudar en toda emergencia. Toda una lección. El hombre mediante la fe ha de ser participante de la naturaleza divina y debe vencer toda tentación con que sea tentado. No hay más, no hay excusa posible. El Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en su naturaleza humana, que ahora tenemos. El Señor Jesús ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo, y al hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos. ¿Y en qué consiste eso? En estar unido al Padre. No hay otra. No hemos de servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle con la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios a través de la justicia de Cristo. Debemos comparecer delante de Dios perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Sin Cristo, todo esto sería imposible. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo y mediante Cristo a Dios. Aquí también se derriban todos los conceptos gnósticos, todos. No hay dos personas distintas dentro de un cuerpo en Cristo. Él era totalmente humano cuando nació, pero tenía aún su divinidad. No la podía desechar, porque va innato en él, es Dios. Pero no utilizó su divinidad para vencer al pecado. Lo hizo todo, dándonos ejemplo, uniéndose al Padre, para superar lo mismo que hemos de superar nosotros a nuestra escala. Sermones escogidos, tomo 1. Cuando el diablo venga y señale los pecados y crímenes detestables de ustedes, díganle, sí, soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cita Mateo 9:13. ¿Nos sentimos a veces con estos pensamientos que nos vienen a la cabeza? Cuando quizás hemos hecho un pecado y somos conscientes de ello, ¿no nos vienen estos pensamientos de Satanás que van a futigarnos tanto como pueden? Claro que sí. Pero entonces hemos de recordar esto, Jesús es mi Salvador, por tanto, ya está, me salgo adelante, gracias a Él. De esa manera se vestirán ustedes de toda la armadura de la justicia de Cristo. ¿Cómo es que no tienen puesta dicha armadura de justicia? ¿Para qué vino a este mundo? Como Ángel decía en la escuela sabática, ¿no? Si hubiera sido posible llevarnos de vuelta a la observancia de los mandamientos de Dios, Jesús jamás habría venido a este mundo. Es evidente. Sin embargo, lo hizo porque le era imposible al hombre redimirse y regresar a la condición de Adán antes de la caída. No podía por sí mismo el hombre hacer esto. Entonces, ¿qué se podía hacer? Vino Cristo, nuestro sustituto y nuestro garante. Él sí podía hacerlo. Antes de que Él viniera, todos estaban bajo un mismo yugo. Sin embargo, Cristo se encontraba por encima de la ley. Como Él fue el autor de la ley, Él no estaba bajo el yugo de esta. ¿Quién es el autor de la ley? Es Cristo. Y los ángeles estaban en obediencia a Cristo. Él podía venir como uno igual al Padre y abrir su corazón a toda aflicción, pena, pecado y miseria. Mediante su sacrificio, pudo impartir vida e inmortalidad a través del Evangelio, que es la única esperanza de vida. ¿Podía venir como? Igual al Padre, porque es así, Él es igual al Padre. Cuando Cristo exclamó, consumado es, dio cumplimiento al plan que se había preparado. Jesús murió a favor de la raza humana como una ofrenda voluntaria presentada a Dios.
no fue forzado a hacerlo, pero lo hizo a fin de salvar a la raza caída. Descendió hasta el sepulcro y luego resucitó. Aunque Satanás creyó que había triunfado cuando Cristo murió, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que se había extralimitado. Una vez más, recuerdo las películas cuando muestran a Cristo que muere en la cruz y Satanás aparece gritando, clamando, porque se ve destruido. No es cierto. En esos momentos él creía que había hecho lo mejor, lo genial, y después se da cuenta que no. Va descubriendo que se había extralimitado. Y las consecuencias de todo eso. Ya sabe que a partir de ahí está perdido. Al provocar la muerte y la crucifixión del Hijo de Dios, ¿qué logró? Alegó en el cielo y alega hoy en el mundo cristiano que si se abolía la ley de Dios, se podría establecer una ley mejor. Todo el universo estaba a la espera para ver lo que ocurriría. Y ahora sucede lo mismo en el mundo cristiano. No hay tantos cristianos que alegan que la ley fue abolida en la cruz, cuando Cristo muere la queda allí clavada. ¿Qué están diciendo? Pues que entonces se puede cambiar la ley, que hay una ley mejor. ¿Os dais cuenta? Juegan el mismo papel de Satanás. Exactamente igual. ¿Y todo por qué? Por no querer reconocer que entre esos 10 mandamientos hay uno que dice que hay que guardar el sábado. Solo por eso, en verdad. Vamos a Sermones Escogidos, tomo 1. No sé si os habéis dado cuenta, pero en todo lo que hemos ido mostrando van apareciendo conceptos de creencias que llevan plenamente a la perdición por todos lados, ¿eh? Mirad si es importante conocer la verdad y seguirla tal cual es, porque el mínimo desvío nos está equiparando a lo mismo que hace Satanás por todos lados. Y me gustaría saber a quién queremos servir, si a Dios o a Satanás. En este tomo 1 de Sermones Escogidos nos dice: Cristo no obraría milagro alguno en su favor para aliviar alguna de sus necesidades humanas. Por tanto, él tenía la facultad de obrar milagros, claro, era Dios, pero en ningún caso lo iba a emplear para sus necesidades humanas. Por tanto, como humano tenía necesidades. ¿Por qué? Porque vino con una naturaleza humana de 4000 años de pecado. Tenía hambre, tenía sed, sentía dolor. No obró ningún milagro para él. Si hubiese hecho eso, sí que ya no hubiese sido nuestro ejemplo. ¿Os dais cuenta? Todo dependía del Padre, y ese es el ejemplo que nos vino a dar. Sermones Escogidos, tomo 1, también nos dice, no leo las páginas donde se encuentran porque todos podéis detener la imagen y verla. Manténganse alabando a Dios, y cuando el diablo los tiente, canten. ¿Hacemos eso? Cuando viene el diablo y te tienta con alguna cosa que no es nada buena, pero que quizás te gusta, ¿nos ponemos a cantar? Cuando Cristo era niño, fue tentado en toda forma. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Cantó salmos y alabó a Dios, y hubo música en su voz. Qué precioso, ¿eh? Los corazones y las mentes de todos los que lo escucharon fueron impresionados. Por tanto, cuando era tentado en toda forma, podía ser por los pensamientos que Satanás le quisiera poner, pero además estaba en compañía de gente, con lo cual también se deduce, como hemos visto en otros lugares, que estaba siendo tentado a través de hermanos y de otra gente. Y él reaccionaba así. Y todos quedaban impresionados. Él quiere que ustedes mantengan su vista en el cielo, pues el cielo está mucho más cerca de lo que piensan. Los santos y ungidos de Dios están al lado de ustedes, y aquí está su iglesia, el más grande objeto de su amor que jamás ha existido. Él cuida de todos nosotros. Qué bonito, ¿eh? Está enlazando los santos y ungidos de Dios como la iglesia auténtica, como gente de verdad cristiana, que ayuda a estar todos en comunión, ayudándonos a seguir adelante. ¿Por qué dejó instituida Cristo una iglesia? Pues porque sabe que necesitamos los unos de los otros, para complementarnos, para
darnos consuelo también, ayudarnos a seguir adelante ante circunstancias, y que como todos no tenemos las mismas capacidades, necesitamos que Dios ponga en la Iglesia gente con distintos dones, talentos, que sean empleados para avanzar la obra y para ayudarnos entre nosotros. El Espíritu Santo trabaja así con la Iglesia. Pues esto es lo bonito, que el objeto de su amor más grande es la Iglesia, el pueblo de Dios. Aquí no está diciendo Iglesia con un nombre en concreto, porque cuando pensamos en iglesias, en denominaciones con un nombre en concreto, si pensamos que todos son pueblo de Dios ahí dentro, vamos aviaos, como se dice por aquí, vamos muy mal, porque en cada iglesia, en cada denominación, hay gente que de verdad es pueblo de Dios y otros que hacen pasarse por pueblo de Dios y que se pueden creer pueblo de Dios, pero la verdad no lo son. Y son piedra de tropiezo muchas veces. Pero el Señor cuida de su auténtica iglesia, de su auténtico pueblo, y especialmente en estos tiempos de su remanente, los que siguen diciendo la verdad a pesar de todas las objeciones que les puedan decir, los que siguen unidos y dando un mensaje certero al mundo que tanto necesita para poder ser salvos y salir de Babilonia y darse cuenta que necesitan la salvación en Cristo, tal cual debe ser. A fin de conocerle, llevó nuestras aflicciones, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Ahora entenderéis por qué hemos puesto el texto de Lázaro al principio. Mirad qué nos dice. Solo Cristo pudo llevar las aflicciones de muchos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea que participaba de lleno. Isaías 63:9. ¿Os dais cuenta? Isaías una vez más profetizando sobre Cristo. Perdón. Nunca provocó una enfermedad a su propia carne, pero llevó las enfermedades ajenas. Con la más tierna simpatía contemplaba a los dolientes que lo rodeaban. ¿Él se provocó enfermedad alguna vez? Nunca. ¿Nos provocamos enfermedad nosotros? Sí. Gimió en espíritu cuando vio la obra de Satanás revelada en toda su maldad, e hizo suyo cada caso de necesidad y dolor. El poder del amor estuvo en toda su obra de curación. Identificó sus intereses con los de la humanidad doliente. Cristo era salud y fortaleza en sí mismo, y cuando los dolientes eran traídos a su presencia, siempre era reprochada la enfermedad. Por esa razón, no fue inmediatamente a ver a Lázaro. ¿Por qué? No podría haber visto su sufrimiento sin aliviarlo. No podría haber visto la enfermedad y la muerte sin combatir el poder de Satanás. Fue permitida la muerte de Lázaro para que pudiera ser presentada su resurrección como la última evidencia cumbre para los judíos de que Jesús era el Hijo de Dios. Por tanto, de demostrar quién era. Por tanto, tuvo que esperar, porque ante Cristo, él se podía quedar igual viendo las dolencias de la gente. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuánto rato se pasaba Jesús predicando y cuánto sanando? Pues mucha parte del tiempo se la pasó precisamente sanando a los demás. Él no podía ver el sufrimiento. No le gustaba ver el pecado en las personas, lo que causaba. Y no se podía estar de sanar a los demás, porque Él es el dador de sanación y vida. Y con Lázaro, precisamente, eso se puso de manifiesto. Sabéis que por precisamente el milagro de Lázaro, los judíos que querían aún ir a por él, se quedaban sin argumentos, porque veían que había resucitado a un muerto. Y eso, ¿quién lo había hecho? ¿Lo recordáis en antelación en la Biblia, donde aparece? Alguien resucita a otro en la Biblia. ¿Recordáis a un profeta que lo hace? Elías. O sea, el ministerio de Jesús estaba dando crédito también
al ministerio de Elías. Elías hacía la representación de Cristo en la tierra, preparar un pueblo. Y Jesús lo hizo también llamando a Lázaro de la tumba. Y Lázaro salió de la tumba. Elías, ¿por quién hizo el milagro? ¿Por sí mismo? ¿Tenía la facultad, el poder de generar vida? No. Jesús sí. Y los milagros nunca los hizo para él. Los hizo además pidiendo siempre a Dios que actuara para hacer eso. Nos daba un ejemplo siempre en todo. Desde luego, la naturaleza de Cristo tenía cosas de humano totalmente, pero también tenía cosas de divino totalmente. Y en todo ese conflicto con el poder del mal, siempre estuvo delante de Cristo la oscura sombra en la que Él mismo debía entrar. ¿Os dais cuenta? Él era consciente que, siendo quien era, ante un episodio de muerte y de resurrección, Él sabía que iba a pasar por lo mismo. Y resucitar es muy bonito, se supone, si estás muerto, ¿no? Pero saber que te tienes que morir primero y no pasándolas nada bien antes, gracia no debe hacer ninguna, ¿verdad? Esto estaba como una sombra delante de él. Estuvo siempre delante de él el medio por el cual debía pagar el rescate de esas almas. Era consciente todo su tiempo que él terminaría fatal. Después acabaría bien, pero primero debía pasar por eso. Y las dudas que se podían sembrar en él, ¿no? Si sabía que tenía que morir, ¿cuáles serían las tentaciones de Satanás también? Si mueres luego, ¿qué? Igual no te levantas, ¿eh? ¿Qué procuró Satanás hacer en la tumba con Jesús? Que no saliera de ella. Fue sellada y puso allí guardia, pero no pudo. Satanás no venció. Cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. O sea que para dar vida a él, sabía que él debería pasar por la muerte en la cruz. Si no pasaba por eso, todo lo que haría no serviría. Si Cristo no hubiese vencido, ¿os preguntáis qué hubiese pasado con Moisés, que está en el cielo, que lo resucitó? ¿O Elías, que sin ver la muerte, o Enoc, fueron trasladados al cielo? Todo eso fue en garantía de que Cristo vencería pasando por todo eso. Claro que eso es una especulación. ¿Qué pasaría con ellos? No podrían estar allí. No podrían estar en el cielo. No podrían haber vencido. Si Cristo no vencía, el ser humano no hubiese podido ser perdonado, porque Elías, Enoc y Moisés todos pecaron, como todo el mundo, y eran destituidos de la gloria de Dios, por tanto. Pero gracias a lo que iba a hacer Cristo, en garantía, ellos ya eran los que fueron subidos al cielo, para darnos la comprensión de que esa va a ser la realidad para todos. Y todos los de antes y los de después, su resurrección, su vida, incluso para los que no morirán, los 144.000, seguirá siendo la garantía lo que él hizo en la cruz para poderla tener esa vida. Imaginaos todo lo que pendía de la cruz, todo lo que implicaba la muerte de Cristo y su resurrección. Se dice de las multitudes de dolientes que lo cercaban, sanaba a todos. No dice, mira, a este le sanaba y al otro no le caía bien y no lo sanaba. No, no, sanaba a todos. Ahora, claro, una cuestión para las personas que conocen sobre sistemas de sanidad, hablo más en cuestión del Evangelio, las personas que saben de cuestiones naturales para hacer terapias, ¿se tienen que dedicar a sanar solo a los que les caen bien? Evidentemente, la sanación debe ser para todos, por supuesto. Y Jesús fue ese ejemplo. Él no podía estar viendo a alguien que estaba mal y no sanarlo. Interesante, ¿eh? Pero ya sabéis que cuando Jesús sanaba físicamente, ¿de qué iba acompañado? De buscar la sanidad, ¿de qué otro tipo? Espiritual. ¿Recordáis cuando sana a algunos leprosos? ¿Qué sucede?
¿qué sucede con ellos? ¿Todos son agradecidos y siguen al Señor? No. Unos se van muy contentos corriendo, pero hay otro que se regresa y le sigue agradeciendo al Señor. Jesús, sabiendo la disposición de esa gente, ¿por qué los sanó? Porque ante Él la enfermedad no puede estar. Él necesita cuidar de los demás siempre. Toda una lección para nosotros. No debemos discriminar a nadie. Piensen lo que piense, sea como sea. Si hay que ayudar, hay que ayudar. Y si se le puede dar con eso la salvación, el mensaje de salvación, no hay que esperar. Y si hacen caso, bien, y si no, nosotros habemos cumplido nuestra parte. Así expresó su amor para los hijos de los hombres. Sus milagros fueron parte de su misión. ¿Sabe cómo pronunciar las palabras sé sano? Y cuando ha curado al doliente le dice, vete y no peques más. Qué interesante, vete y no peques más. ¿Por qué? ¿Todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado? Bueno, algunas vienen por herencia, es cierto. Otras no, nos las buscamos por comer mal, beber mal, no cuidarnos bien. Y otras vienen porque hay otras cuestiones. El lenguaje también lo escribe. 9 de cada 10 enfermedades vienen por cuestiones de la mente, por situaciones de pecado, de cosas que nos oprimen, que le damos vueltas, que no encontramos solución, y eso nos deteriora y nos genera pecado en algún lugar de nuestro cuerpo. Un acto reflejo. La mente y cuerpo van unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer con la gente también? ¿Solo sanar y ya está? Debemos mostrarles que aparte de ser sanados, necesitan la sanación espiritual para no volver a caer en lo mismo. Y eso debemos tenerlo presente y nos lo debemos aplicar incluso a nosotros mismos. Y nosotros lo dejamos aquí. Va a continuar el tema. Habrá 9ª parte si Dios quiere, donde seguiremos mostrando más citas y textos que una vez más son impresionantes. Y debemos conocerlos para no caer en los errores que a tantísima gente la están apartando de la verdad. Todo va a ser tambaleado en estos días finales, absolutamente todo. O estamos firmes en todo, o Satanás nos va a tumbar por un lado o por el otro. Y no sabéis el daño que está causando todo este tema mal interpretado a tantísimas personas, incluso adventistas sobre todo, que no cesan de romper con la verdad y llevar a tantos a la perdición de un modo catastrófico y que de difícil arreglo va a tener, muy difícil arreglo. Y recordad que el tema de la naturaleza de Cristo normalmente además va asociado muchas veces al tema del Espíritu Santo. Y cuando esos dos temas se unen para ir contra la auténtica divinidad, se acaba fatal. Ya va siendo hora que conozcamos la verdad de arriba abajo, que la sepamos y podamos defender con todo lo que el Señor nos ha dado en la mano. Porque argumentos hay y deben ser mostrados. Luego, evidentemente, tú das la sanación espiritual, pero hay gente que la puede tomar y gente que no. Nuestra misión es dársela. Digan lo que digan, actúen como actúen o reaccionen después. Pero la verdad debe ser dada para que todos puedan ser salvos. Y desde aquí lanzo un llamado a la reflexión a todas aquellas personas que se han apartado de la verdad siguiendo doctrinas de demonios. Sí, doctrinas de demonios, que aunque crean que están al lado de Dios, están enseñando todo lo contrario. Ya va siendo hora de salir de ese engaño, porque va a causar aún mucho daño a otros. Que Dios nos ayude a poder hacer esta labor hasta el final. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a buscar siempre en tu palabra fidedignamente, a través de la Biblia, a través de los escritos inspirados del espíritu de profecía. Ayúdanos a no buscar las cosas bajo nuestros preconceptos y prejuicios, para decirle a los textos lo que no dicen, sino mostrar siempre la verdad
Y si debemos cambiar en algo, que lo hagamos y que nuestro maldito orgullo sea pisado siempre por ti. No queremos perder la salvación por el orgullo, por el carácter de Satanás en nosotros. Ayúdanos a cambiar, Señor. Y te damos gracias por este sacrificio inmenso de Cristo por nosotros, sin el cual nadie sería salvo. Gracias por ser nuestro ejemplo. Gracias porque nos rescataste del error. Nos sacaste de donde no debíamos estar. Y te queremos pedir que nos ayudes a permanecer siempre en el camino de la rectitud, en tu palabra, en tu verdad. Y que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Que la tercera persona de la divinidad siga trabajando en nosotros, por nosotros y hacia los demás. Perdona nuestros pecados siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Bien, desde aquí os damos las gracias a todas las personas que os habéis conectado en directo con nosotros. Hoy he visto que, al menos en la escuela sabática, se ha batido un récord impresionante. He visto hasta 86, 87 personas. Ahora no sé en el culto cuántos han habido, pero esto me alegra mucho porque es difícil que en la escuela sabática entre tanta gente, sobre todo por el tema de horario, porque mucha gente nos sigue de otros países con otros horarios distintos. A todos os damos las gracias por esos madrugones que tenéis tan impresionantes para poder estar conectados con la palabra de Dios y con esta iglesia que sigue siendo la iglesia de todos en tantos lugares. Y estamos complacidos por ello, porque desde aquí podemos hacer esta cuestión que es tan bella de poder unir al pueblo de Dios. Queremos anunciaros que esta tarde no tenemos actividad en directo, y entre semana, si Dios quiere, tendremos las noticias de actualidad en relación con la profecía y seguimos trabajando. Ahora, lo siento de hacer un paréntesis porque no tengo tiempo de poder preparar los temas de los misterios de Babilonia y presentarlo. Estoy de lleno trabajando para presentar el importante tema que tendremos en Costa Rica en noviembre, el mes que viene, dentro de no muchos días. Ya sabéis que aún podéis asistir y estoy muy feliz porque cada semana está surgiendo gente que quiere asistir a ese evento. Yo no sé cuántos deben ir ya, son muchos. El recuento los está llevando la persona del lugar de allí, del hotel, y ya lo sabéis, los que queráis asistir, poneos en contacto conmigo, ya sabéis mi email, lo encontráis en nuestra web oficial, y os daremos los detalles de dónde es el evento, etcétera, etcétera, para que podáis asistir. Anunciaros también que ya empezamos a mover todo el tema de la isla Gran Canaria. Va a ser en diciembre, aún no hemos podido concretar lugar y fecha, pero pronto, si Dios quiere, ya lo tendremos. Y os pido especialmente a las personas de las Islas Canarias que nos estáis escuchando y siguiendo, que por favor también os pongáis en contacto conmigo, porque así os podremos enviar toda la información en el momento en que lo tengamos. Sé que hay gente en prácticamente todas las Islas Canarias, en las distintas islas. Por tanto, va a ser el momento de encuentro y va a ser el momento también de bautismo, si Dios quiere, al igual que en Costa Rica. Y también deciros que se está trabajando para Monterrey y se está trabajando para Texas, todo en su momento, eso ya en el año que viene. Y bien, ayer recibí también personas de Colombia que quieren hacerlo todo para que vayamos allí. También nuestra hermana Olga en Argentina está moviendo todo lo posible para que vayamos a ese lugar. Si Dios quiere, este año que viene puede ser bastante movido, a nivel mundial y también para nosotros, pero todo está en manos de Dios. Lo que sí queremos agradeceros desde aquí es todo lo que seguís haciendo por nosotros y os queremos dar la bendición de Dios para todos. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. Hasta pronto.